La Voz del Derecho presenta Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y Pedro Jaime Rojas, y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS. Bienvenidos. Amigos de La Voz del Derecho, nuevamente con ustedes, gracias a la invitación del doctor Fabio Becerra Ruiz. Y en Primer Plano, hoy tenemos como invitado muy especial al doctor Juan Gabriel Varela. Él es un hombre egresado de la Universidad Externado de Colombia y litigante de toda la vida. Doctor Varela, bienvenido a La Voz del Derecho y en especial a Primer Plano. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación a este programa y a este espacio de debate jurídico. Y pues acá estoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su tiempo. El tema específico, como se lo habíamos planteado, es sin duda alguna la reforma que el gobierno nacional ya empieza a ventilar con miras a modificar la ley 906 del 2004, es decir, el Código de Procedimiento Penal. ¿Ha tenido la oportunidad, doctor Varela, de mirar los aspectos principales de esta norma? Sí, doctor. He podido ver el proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal que pues, se encuentra cursando en este momento en el Congreso de la República. Lo primero que puedo decir es que toda reforma sin depurar de manera previa las disposiciones que se tienen vigentes, pues es un ejercicio desafortunado. Y es un ejercicio desafortunado porque, y en particular en lo que tiene que ver con esta reforma, no está llamada a solucionar los problemas que tiene el sistema, en particular al desequilibrio que existe en el sistema penal acusatorio, el desequilibrio de poderes entre la Fiscalía General de la Nación y la Defensa, sino que busca es darle la razón al otorgamiento de más poderes a la Fiscalía y menos posibilidades a la defensa de ejercer su labor. ¿Se le recortan los derechos al procesado? Claro que sí, se le recortan los derechos al procesado, se le recortan los derechos al abogado en el ejercicio de su función o de su papel. Y solo por mencionar alguna de los casos puntuales que trae la norma, pues trae un artículo, el artículo 123A, que es creación de la disposición y se refiere a la pérdida del poder, a la terminación del mandato. Establece unas circunstancias pues, que son normales de terminación de todo proceso: la renuncia, la revocatoria, el nombramiento de un nuevo apoderado. Pero trae una circunstancia que es peligrosísima en un sistema social y democrático de derecho. Y es que el juez puede remover al defensor de confianza y reemplazarlo por uno sí, señor, público o adscrito a la Defensoría Pública. Además, con una fórmula desastrosa, una fórmula que es completamente al margen de todos los convenios internacionales que haya suscrito Colombia en cuanto a derechos de los procesados. Y es que si el abogado falta más de 2 veces a una audiencia, aún con justa causa, será removido. Es decir, usted como litigante no se puede enfermar, no se le puede morir ningún pariente, usted no tiene ningún derecho. Desafortunadamente en este sistema, bueno, en el
el área en el que yo litigo, que es el derecho penal, los jueces entienden que el litigante tiene que ser una persona omnipotente y omnipresente. Y omnipresente, claro. Omnipotente, el litigante no se enferma, el litigante no puede sufrir de estrés, el litigante no puede sufrir de depresión, el litigante no puede tener una calamidad doméstica, el litigante no puede cruzársele audiencias en distintas partes del país, porque siempre será visto esas circunstancias como una maniobra dilatoria. Y ocurren circunstancias propias de este sistema en la cual simplemente el litigante tiene una audiencia en Barranquilla y otra en Bogotá, una con preso donde la víctima es un menor de edad y otra en Bogotá donde simplemente es una imputación sin preso. Y el juez de Bogotá puede fácilmente compulsarle copias. Claro. Porque simplemente si usted no puede atender el proceso, entonces sustituya. Pero es que los jueces olvidan que cuando uno ejerce la defensa de una persona, eso es un mandato que es intuitu persona. Claro. Cuando uno lo contratan es por las calidades personales y por la empatía y el conocimiento que pueda tener del caso ese abogado en particular, no cualquier otro. Entonces allí, esa obligatoriedad de la sustitución, pues es un tema perverso. En la práctica, hoy en día, está ocurriendo, y en el caso personal, a mí me pasó, que una juez de conocimiento me relevó de la defensa y designó un defensor público porque así lo estimó. Y le encimó su compulsa de copias, me imagino. Claro, me encimó una compulsa de copias y un arresto. Claro. Pero es que usted puso el ejemplo de dos ciudades, Barranquilla y Bogotá, pero lo puede suceder en el mismo complejo judicial de Palo Quemado, donde usted tiene en el bloque E la imputación y en el bloque C o B la otra audiencia. Y así ocurre. Es tal el grado de desequilibrio y el malentendimiento de no todos los jueces, porque hay unos jueces que la verdad son un ejemplo de administración de justicia. Desafortunadamente esos son los menos. Claro. Pero en los más tenemos unos jueces que entienden por alguna extraña razón que deben ser completamente solidarios con la fiscalía. Citan a una audiencia a las 8 de la mañana y el fiscal no ha podido llegar, lo llaman 20 veces, se le cruzó con otra audiencia, lo esperan. Y termina arrancando la audiencia a las 9, 10 u 11 de la mañana. Claro. Y el defensor ahí. El defensor que previamente a llegar a las 8 en punto de la mañana ha tenido que sortear una serie de circunstancias que no le pasa a los fiscales. Uno, a uno lo requisan como si fuera un criminal para entrar al complejo. No entiendo por qué razón ahora hay que identificarse en cada uno de los pisos y entregar la cédula y hacer un registro, cuando eso en mis 17 años de litigio nunca había ocurrido. Simplemente uno ingresaba. Pero ahora llega el fiscal y el fiscal simplemente exhibe que es fiscal y él sigue. Ministerio Público exhibe que es Ministerio Público y sigue. Claro. Pero uno sí tiene que identificarse, dejar los datos. Después de sortear todo eso, llega uno al despacho a las 8 en punto. Pero hay que esperar a la fiscalía. Y en unos casos también esperar al juzgado, porque el funcionario judicial no ha llegado. Uh-huh. Y uno dice, pues, yo dejo una constancia que aquí vine cuando me citó. Y le responden del despacho, a usted se le cita y usted debe tener contemplado el suficiente tiempo para atender la diligencia. ¿O fue notificado en estrado? Sí. Así es. Claro. Así es. Pero usted abrió ahí una ventana para que hagamos una pequeña anotación. Es que los edificios públicos
son los menos públicos, porque se entiende que un complejo judicial es un edificio público, que las audiencias en el marco de la Ley 906 del 2004 son públicas, y públicas es que el público tiene derecho a asistir. Sin embargo, lo que usted anota, doctor Varela, la identificación del litigante tiene que hacerse en cuanto piso o entrepiso haya en ese complejo judicial. Y lo mismo sucede con el Congreso de la República, el edificio más público de los públicos, y sin embargo, si usted quiere concurrir a una sesión del Congreso de la República, tiene que hacer un trámite previo supremamente largo y engorroso. Entonces, ¿las audiencias no son públicas? ¿No hay acceso al público? Pero bueno, no quiero sacarlo de nuestro tema, que es la reforma, la proyectada reforma al Código de Procedimiento Penal. Para retomar el tema, ¿usted considera, dentro de su larga experiencia como litigante, que el sistema penal acusatorio en Colombia está llamado a fracasar, está fracasando, está haciendo agua? Sí, el sistema penal acusatorio está siendo desdibujado, está fracasando, está colapsando. ¿Por qué? Hay múltiples circunstancias. Unas del malentendimiento en la práctica de los funcionarios judiciales de cuál es su rol. Dos, porque es un sistema el cual predica una igualdad de partes que no existe, que es utópica, que es una entelequia jurídica ya abstracta, pero que en la práctica no se da. Y hay que poner un ejemplo sencillo. Cuando el defensor acude a una audiencia, tiene 4 adversarios, no uno. Tiene 4 adversarios: el fiscal, los apoderados de las víctimas, los jueces, y uno nefasto, la prensa, porque con la mediatización del proceso penal, pues se presentan toda clase de abusos, y para mencionar solo uno, hace pocos días hubo una imputación de unos señores profesionales de medicina. Una imputación, que eso y nada es lo mismo. La Fiscalía solicita unas medidas de restablecimiento del derecho que además usurpaban la competencia del Consejo de Estado, que era la suspensión de unos efectos jurídicos de un acto administrativo. El juez se la negó. El resultado: titulares de prensa: capturados 8 médicos por títulos falsos. Y dice, pues, ¿en qué momento? La fuente de información fue la página o el Twitter de la Fiscalía General de la Nación, donde publica esta serie de cosas. Claro. Pero hay otros factores por los cuales el sistema penal acusatorio está fracasando, y este proyecto de ley 235 de 2019 del Senado, pues no le hace ningún beneficio al sistema penal acusatorio. Uno mira normas como el artículo primero de esa ley, que regula o trata de modificar el artículo segundo, un principio rector del procedimiento penal como es la libertad, y establece algo que no es propio, yo creo, que ni siquiera en los estados más totalitarios. Históricamente siempre se ha entendido y siempre se ha tenido, inclusive a través de instrumentos internacionales, un plazo razonable para ponerle a la persona a disposición del funcionario judicial. Ese plazo históricamente ha sido el plazo de 36 horas. Esta regulación le hace un quite, porque son 36 horas para que se lleve a cabo el acto de ponerlo a disposición, o lo que uno diría en este sistema, impartirle legalidad al acto de captura. De captura. ¿Dónde queda el principio, es decir, el respeto por ese principio fundamental al derecho a la libertad, con ese artículo? No, pues aquí queda completamente vacío, porque es que se le da las 36 horas para que inicie la audiencia. Si bien es cierto, el artículo dice, no, se prohíben las suspensiones de esa audiencia, pues no hay nada más peligroso, porque hay unas circunstancias de la praxis judicial
que determinan que hay lugar a una suspensión. Piense, doctor, por ejemplo, que el juez que va a conocer, el juez de garantías que va a conocer de esa solicitud de captura, es enemigo del procesado, del abogado o amigo del fiscal. Claro, puede haber. Ahí está inmerso en una causal de impedimento y el impedimento suspende. Pero entonces si se plantea el impedimento, no, porque es que como está prohibida la suspensión, entra uno en esos absurdos. O piense, por ejemplo, la falta de competencia del juez, ya sea territorial o sea funcional, por ejemplo, porque es un delito de aquellos que requería petición especial del Procurador General de la Nación y no tiene. Entonces, es abocar a la defensa una serie de cortapisas que hacen más rápido el procedimiento, sí, pero a costa de los derechos fundamentales del procesado y su defensor. Y existen también en esa macabra reforma unas cortapisas al acceso a la justicia de la víctima. Y la víctima, pues también es un participante importante en este escenario. Si bien pareciera acudir a algunas fórmulas, incluso que constitucionalmente se han depurado por la Corte Constitucional en cuanto a derechos de la víctima, pues uno encuentra circunstancias que es privilegiar la víctima sobre el procesado. Y es que la parte débil en un proceso es el procesado, no la víctima. La víctima cuenta con la Fiscalía General de la Nación a su lado. El procesado está solo. Ese artículo, particularmente, es una reforma que se le hace en el artículo 2 de esa reforma y le introduce un parágrafo a los derechos de defensa. A los derechos de la víctima. De la víctima, del reconocimiento de la víctima. Es una modificación al artículo 11. Y ese parágrafo dice que se entenderá que el reconocimiento de las víctimas dentro de las audiencias preliminares del proceso corresponde a una orden en los términos establecidos en el numeral 2 del artículo 161 de este código. ¿Eso qué quiere decir? Violemos el principio de doble instancia, porque el reconocimiento de la víctima es una decisión que no admite recurso alguno. Entonces ese absurdo jurídico daría a entender que quien diseñó esta reforma o es fiscal o ha estado rodeado por personas que jamás en su vida han litigado y jamás en su vida han visto las dinámicas propias del proceso. Hoy en día, el reconocimiento de víctimas, sea la etapa que sea, cuenta con el recurso de apelación. Claro. Está dentro de los postulados de doble instancia. Pero los jueces en la práctica incluso se inventan efectos que el Código de Procedimiento Penal no trae, que existen en otros ordenamientos, pero aquí no. Nosotros solo tenemos dos efectos: suspensivo y devolutivo en los recursos de apelación. Pero ahora se inventaron el diferido. Claro. Que no es propio de este ordenamiento. Y doctor Varela, usted que lo sufre diariamente, ahora tendríamos de aprobarse esa norma así, que todas las audiencias de legalización de capturas se estarían iniciando sobre la hora 35. Claro. Porque como es para que se inicie, entonces ningún juez de control de garantías, ningún fiscal va a solicitar que se realice la audiencia a las 3 horas, a las 6 horas, a las 8 horas, sino que se espera a la hora 35, de tal forma que iba a decir, es que la estoy iniciando dentro de las 36 horas. Así es. Y eso es un completo absurdo. Dentro de la reforma, al leerla, yo solo encuentro una disposición que le es favorable a los procesados. ¿Y es cuál, doctor? Y es la reforma que se le haría al artículo 179, al recurso de apelación frente a sentencias. Así. Es favorable en el sentido que otorga un plazo de 10 días, en últimas para sustentar el recurso de apelación, para interponerlo y sustentarlo. Eso me parece que es un término acertado, más aún cuando
uno se encuentra con procesos que llevan 4, 5, 6, 7, 8 años en curso. Sí. Y pues no han tenido una resolución fácil en el estrado. Son muchas horas de audio, son un gran volumen de pruebas. Entonces, pues pretender que uno en 5 días, como existe hoy en día, porque casi nadie, yo diría que ningún litigante lo hace, interpone y sustenta en la misma audiencia. Sino se interpone el recurso y se sustenta por escrito dentro de los 5 días. Claro. Término que es completamente insuficiente. Incluso el término de 10 días, que es más amplio, es el doble, resulta en la práctica también insuficiente. ¿Por qué razón? Porque si usted tiene que acceder a todos los registros de audio, los solicita a través del Centro de Servicios Judiciales y le dice que se le demoran 5 días hábiles. Entonces ahí ya va la mitad del término. Ya se le venció el término. Sí, o sea, en la práctica, hoy en día le toca a uno sustentar con lo que tiene. Sí, corra con lo que tiene y listo y se le acabó. Pero él con la reforma, bueno, por lo menos alcanzará uno a reclamar los audios. Sí, claro, y los guarda allí. Exactamente, pero no pues... porque los vaya a utilizar, porque sí, no va a no tener alcanza tiempo. a leerse o a escucharse las innumerables horas de audio. ¿Qué otra cosa favorable le encontraría a usted a ese 235, a ese proyecto de reforma al a la reforma del Código de Procedimiento Penal? Pues aparte del tema del recurso de apelación y siguiendo en esa misma línea, hay una audiencia desgastante, inoperante e inoficiosa, que es la audiencia de segunda instancia. Que es una lectura. ¿Qué sentido tiene uno acudir a un estrado judicial para que el magistrado lea o la segunda instancia lea una providencia, a veces incluso sin público? Es que se da en la práctica. Es la cosa más deprimente ver una persona, una autoridad judicial de semejante calibre, sentada repitiendo unos textos como si fuera un lorito. Más fácil, pues remítaselo, como está hoy en día previsto. Claro. Remítalo y simplemente se comunica la decisión. No requiere citar a una audiencia para eso. Esas son las únicas 2 cosas positivas que le veo. En lo demás, y en eso sí nos ha faltado, hay mucho, incluso a nosotros los litigantes. Son pocas los esfuerzos y los intentos de buscar pronunciamientos de la Corte Constitucional, no en sede de tutela, porque en sede de tutela son innumerables, sino en sede de constitucionalidad, frente a muchos aspectos que fallan hoy en día, que están mal diseñados y mal estructurados al interior de la Ley 906 de 2004. Son pocas las demandas hechas a conciencia, encaminadas de verdad a verificar esa constitucionalidad de esas decisiones. Y en la práctica hay una serie de malos entendimientos por parte de los jueces, de muchos jueces, no todos, porque las generalizaciones son odiosas también, pero muchos jueces encuentran excepciones donde la ley no las contempla. Hay un irrespeto absoluto por muchos funcionarios judiciales de normas que son principios rectores en la ley. El sistema no estaría tan mal si se respetaran los principios rectores de la Ley 906 y si se respetara por los funcionarios judiciales ese artículo 27, los moduladores de la actividad judicial, que pareciera que muchos funcionarios jamás los han leído. ¿No sería, doctor Varela, esa una labor propia del Ministerio Público y no la de ponerse al lado de la Fiscalía, rompiendo el equilibrio entre defensa y Fiscalía? Bueno, el papel del Ministerio Público en el sistema adversarial es un papel atípico, es un papel que desnaturaliza la adversarialidad y debe desaparecer el Ministerio Público, porque el Ministerio Público
no está para ser coadyuvante de la Fiscalía ni coacusador, sino está previsto única y exclusivamente para el respeto de la legalidad. Si no cumple ese papel que está llamado a cumplir, es mejor no tener Ministerio Público allí. De la legalidad y de los derechos de las partes, podríamos decir. Correcto. Pero es que el Ministerio Público termina haciendo alegatos en los que solicita condena o absolución, cuando la verdad es que ese no es su papel natural. O arreglándole el caminado a la Fiscalía. En las falencias que tiene la Fiscalía, práctica que es muy usual en muchos jueces de garantías. Cuando el fiscal no cumple su labor, no hay problema, el juez lo suple. Claro, claro. Y ahí sale, es el torero, es el mozo del torero, ¿no? Lo que se llama en las artes de tauromaquia, sale a la defensa del torero, sale a la defensa del fiscal que no ha sabido cumplir su misión. Sí. Correcto. Doctor Varela, el tiempo en estos medios de comunicación es muy breve, infortunadamente. Pero desde ya quiero comprometerlo para que en una próxima oportunidad la voz del derecho lo pueda tener en estos estudios. Nuestros televidentes puedan nutrirse con su conocimiento y para nosotros será placentero tenerlo aquí en el primer plano. Doctor, muchísimas gracias por la invitación y cuando me invite, con mucho gusto estaré acá. Para esta casa noticiosa será un gran placer. Muchas gracias a nuestros televidentes y los invitamos para que sigan con la voz del derecho, porque para nosotros es un gran placer contar con ustedes. Muchas gracias. La Voz del Derecho presentó Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y Pedro Jaime Rojas, y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS.